una puerta al mundo, a otras vidas, un agua, un fuego, agua para los curiosos, fuego para los que no temen la aventura, el libro, y en este espacio Somos Cuentistas, te vamos a hablar de libros, nuestra memoria, nuestra imaginación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Cuentistas. Soy Pablo Fernández, creador y editor de este espacio. Este podcast lo vamos a dedicar a resolver un misterio, el del autor de Ali y Nino, de la mano del periodista estadounidense Tom Rice y su libro El Orientalista, publicado por Anagrama el año 2007. Algunos pensaréis, ¿y a mí qué me importa saber quién es el autor de Ali y Nino? Bueno, si te gusta Ali y Nino, es indispensable esta biografía. Te permitirá comprender mucho mejor la novela. Es un complemento perfecto para su lectura. Pero sobre todo, aunque no hayas leído Ali y Nino, ni quieras leer Ali y Nino, si te gustan las biografías, esta te encantará. Una época turbulenta, en medio de guerras y revoluciones de alcance mundial, un personaje singular, una vida extraordinaria. ¿Qué más quieres para conocer, para entretenerte? Yo no esperaba que Ali y Nino me llevara hasta El Orientalista. Es una de las pequeñas y felices casualidades que le debo a la novela. Este libro, El Orientalista, lo compré de segunda mano en una librería de Madrid, que ¿sabéis dónde está? En la calle de la Morería. Como no podía ser menos. Sobre Ali y Nino quisiera hacer de nuevo algunas matizaciones, además de la rectificación que he publicado en la página. Cuando uno quiere hacer un podcast que no dure demasiado o un artículo breve, necesariamente tiene que simplificar en exceso. Creo que esto me ha pasado y me pasará en el futuro. Pero vuelvo a reiterar que el enfrentamiento cultural, religioso y político entre Oriente y Occidente está suavizado, idealizado en la novela. Para Tom Rice, Ali y Nino ofrece un apoyo apasionado al mestizaje étnico, cultural y religioso. Pero una de las personas que entrevista a Tom Rice considera que el autor presenta una visión romántica de la convivencia religiosa y cultural en Azerbaiyán. Me parece una expresión perfecta. También sobre Ali quisiera matizar algo. En algunos momentos puede resultar plano, como ya he dicho en el podcast. Está claro que evoluciona en su comportamiento, en sus emociones y evoluciona impulsado por el amor. Pero Ali llega a decir en una fiesta en Teherán, en casa de su tío, entre varones musulmanes, unos versos de un poeta persa que me parecen maravillosos. Si pudiera elegir, ¿qué elegiría? Solo 4 cosas: labios rojos como rubíes, el sonido de la guitarra, sabios consejos y vino tinto. ¿No os gusta? Yo también elegiría lo mismo, un amor intenso,
amistad, música y arte, embriaguez y delirio para vivir. Y algún libro. Pues eso, que simplificamos, que tenemos que simplificar muchas veces para tratar de entender, para tratar de explicar. Tenedlo en cuenta. Tom Rice es un periodista estadounidense, autor de otra biografía publicada más recientemente, la del padre de Alejandro Dumas, que ha titulado El Conde Negro. La verdad, ya estoy deseando de leer. ¿Qué hace singular la biografía El Orientalista de Tom Rice, aparte del propio personaje? Está escrita con un estilo periodístico muy ameno. Te cuenta que cuando fue a Bakú el año 1998 para escribir un libro sobre el boom petrolero que vivía la zona, llevaba consigo la novela Ali y Nino que le había recomendado un amigo. Allí, en Bakú, tuvo como guía a un policía azerbaiyano de la Interpol que le empezó a enseñar los secretos de la ciudad, su historia, sus palacios, utilizando precisamente Ali y Nino como referencia. Le contó que la novela le había permitido elevarse por encima de la visión cultural e histórica del mundo bolchevique en la que vivía, apreciar la riqueza, los estratos culturales que tenía ante sus ojos, las elevadas aspiraciones culturales que proponía la novela. Desde que la leyó, se dedicó a investigar la historia de su ciudad a través de la gente que todavía vivía. Le contó que había dedicado muchos años y mucho tiempo a esa tarea. Llevó a Tom Rice a ver a dos ancianas que habían conocido a Lev Nussimbaum, Kurban Said, el orientalista, el autor de Ali y Nino. A partir de ahí, inicia una investigación de 5 años, durante la que visita Alemania, Austria, París, Italia, varios lugares de su propio país, de Estados Unidos. Vuelve a Bakú, se entrevista con numerosas personas, algunas familiares del autor de Ali y Nino, de Lev Nussimbaum, otras que le habían conocido. Y a lo largo del libro te descubre no solamente a Lev Nussimbaum, sino a todos estos personajes, muchos de ellos muy singulares. Con su pluma de periodista, te va contando las entrevistas, los diálogos que tiene con ellos. Te habla también de acontecimientos históricos, de las ciudades, de todos los documentos que va descubriendo, las cartas, las fotografías, los manuscritos. Es la biografía de un periodista que se lee como una novela policíaca, como una novela de misterio, que te va desvelando al autor de Ali y Nino, pero que al desvelar esta personalidad, al desvelar su vida, ilumina no solo la vida de Lev Nussimbaum, sino toda una época convulsa, terrible, llena de esperanzas utópicas, de delirios, de rupturas. Todo esto mezcla Tom Rice en El Orientalista. Tanto ante la opresión comunista como ante la fascista, Lev sobrevivió contraponiendo a la fuerza bruta el poder de la imaginación.
Era al mismo tiempo judío, oriental y alemán, pero nunca habitó ninguna de esas identidades con exclusión de las otras, sino que todas eran producto de una mentalidad desafiante que se negaba a que se lo clasificara desde fuera. Fue un Houdini ideológico que se convirtió en un travestido racial y religioso, en una década en la que la raza y la religión eran tan inmutables como una condena a muerte. Of all the money that e'er I spent it in good company, and of all the harm that e'er I've done. Así define Tom Race a Lev Nussimbaum, Esad Bey, Kurban Said, un hombre al que atraparon la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, el nazismo en Alemania y Austria y la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que era a la vez un judío ruso, un musulmán, monárquico antibolchevique, orientalista, occidental, alemán. Un hombre cuyo verdadero fondo interno, cuyo verdadero espejo negro no comenzaría a mostrar sino al final de su vida. Una vida marcada por guerras y revoluciones, como sucedió con tantos millones de personas. As it was to none but me, and all I've done for want of wit to never. Aunque hoy solamente sea conocido por ser el autor de esta novela, bueno, o por ser uno de los posibles autores, porque muchos le discuten, pero bueno, aunque solamente sea conocido por Ali Nino, en realidad Lev Nussimbaum fue, a finales de los años 20 y en los primeros años 30, un autor de éxito, un autor de bestseller, conocido mundialmente, que firmaba esos libros, esas biografías, esos libros que escribía precisamente sobre Oriente, lo firmaba como Esad Bey. Sus obras más conocidas fueron traducidas a muchos idiomas, al inglés, al francés, al italiano, al español, porque algunas de estas obras se publicaron también en España en esa época. Su primera obra de éxito fue Petróleo y Sangre en Oriente, que se publicó, como digo, en España, e incluso se ha reeditado recientemente, yo no sé si al hilo de la aparición de Ali Nino, se ha reeditado en el año 2014 por la editorial Espuela de Plata. El resurgir del interés por el autor de Ali Nino, a raíz de las ediciones modernas de esta novela, llevó al rodaje y estreno de un documental sobre su vida, dirigido por un cineasta alemán que se llama The Agony of Esad Bey, que lo estrenaron en el año 2014. I can't recall, so fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. If I had money. Lev Nussimbaum era hijo de unos judíos rusos que emigraron a Bakú. Su padre era en la ciudad un rico propietario de pozos de petróleo y, bueno, también agente o comisionado en el mercado de petróleo. En cambio, su madre, que era una judía rusa emigrada, era militante bolchevique en la clandestinidad, colaboradora de Stalin durante los años que estuvo allí en Azerbaiyán, en Bakú, que se suicidó. Se supone que al ser descubierta esa militancia bolchevique, y se suicidó tomando ácido y teniendo una muerte, la verdad, terrible, cuando Lev era muy pequeño. Vaya contraste, ¿no? Vaya contraste de padres y vaya comienzo de vida para nuestro protagonista. Lev Nussimbaum nació en Bakú el año 1905, un año decisivo para Rusia y al final, la verdad, decisivo para la humanidad, yo creo. Yo siempre había leído que el año 1905 lo consideraban como el año de comienzo de la Revolución Rusa del año 17. Pero la verdad no sabía por qué. Sabía que había habido manifestaciones,
levantamientos en grandes ciudades, pero realmente no sabía la trascendencia que había tenido los acontecimientos de ese año 1905. Estalla la primera oleada revolucionaria en Rusia a raíz de su derrota militar frente a Japón. Y el alcance de esa oleada, la verdad es que fue tremenda. Afectó a todo el imperio, a todo el inmenso imperio ruso, a todas sus ciudades, a todos sus pueblos. O sea, no quedó prácticamente, por lo que dice Tom Rice, no quedó rincón del imperio que no fuera afectada por esos enfrentamientos y levantamientos revolucionarios. En todos los lugares hubo enfrentamientos políticos violentos, hubo matanzas, pogromos, matanzas étnicas y religiosas, desintegración política y social, una gran inseguridad. Todo esto afectó a la propia Bakú, con matanzas entre armenios y azeríes, huelgas, inseguridad, ocupación por tropas cosacas. Bueno, un verdadero berenjenal, una verdadera situación de crisis política y social total. Se supone que Lev pudo nacer en un tren precisamente porque la madre había huido a Suiza temporalmente para ver si podía escaparse de toda esta situación tan violenta y tan conflictiva. Y al regreso parece ser que dio a luz, no se sabe si en el tren, bueno, eso dice Lev Nussimbaum, pero a lo mejor en alguna de las ciudades o pueblos que tuvo que parar a lo mejor para dar a luz cuando regresaba desde Suiza a Bakú. Durante los primeros años de la vida de Lev Nussimbaum, esa inseguridad continuó. Por ejemplo, hasta el año 1910 parece que no vuelve una cierta estabilidad pues a Bakú y a muchos territorios del imperio. O sea que durante prácticamente 5 años la inseguridad y la crisis fue enorme. Lev hasta los 8 años no se incorpora al colegio. Mientras tanto le dan clases unos tutores en la propia casa. Desde la muerte de su madre es criado por una niñera alemana que haría ya a partir de entonces casi las veces de madre, y por lo tanto le enseñó el alemán naturalmente, y de ahí su dominio de esta lengua desde pequeño. En todos estos años que permanece en la casa, parece ser que su refugio, ya desde pequeño, fue la biblioteca que había en la casa, que además era una biblioteca en gran parte heredada de su madre, una gran lectora. Y ahí, con esas lecturas, empezó pues a fraguarse ese carácter soñador del autor, ese carácter un poco imaginativo. Muchas de las escenas que aparecen en la novela, cuando Ali sueña en la terraza de casa, viendo los paisajes que tiene ante sí, y relata un poco las impresiones que tiene sobre lo que ve, sobre el desierto en la lejanía y sobre la propia ciudad, bueno, están sacadas de las propias vivencias de Lev Nussimbaum cuando era pequeño. Ahí, en estas miradas sobre la ciudad, y luego ya cuando pudo salir rodeado de guardias armados, ahí empezó esa identificación con la ciudad vieja musulmana de Bakú y en general con el mundo musulmán. Ahí empezó su fascinación con toda una cultura que luego ya pues desarrollaría a lo largo de su vida. En el comienzo de la adolescencia visitó diversos lugares cercanos, no muy lejanos de Bakú, y empezó a conocer pues multitud de pueblos, de leyendas que habitaban precisamente en esas cercanías, o a veces no tan cercanías, de Bakú. Y este conocimiento fue fuente de muchas de las leyendas que aparecen en los propios libros de Lev Nussimbaum y particularmente en Ali Nino. A fair maid in this town, who sorely has my heart beguiled. Her rosy cheeks and ruby lips alone she'll have. En 1918, cuando Lev va a cumplir 13 años, estalla la guerra civil en Rusia. La ciudad de Bakú se llena de barricadas, la familia tiene que permanecer escondida en un sótano varios días mientras escuchan el ruido de fusiles y ametralladoras. Hay una imagen terrible
que cuenta en sus memorias finales, ve una caravana de carros llenos de cadáveres y la ve a través de un ventanuco del sótano. Esta es una imagen que se le quedaría grabada. Todo el Cáucaso, ya no solamente la ciudad de Bakú, está ya en guerras, en enfrentamientos. A finales de ese año, de 1918, su padre y él tienen que huir de Bakú cuando un primo bolchevique les avisa que van a acabar con las familias ricas, que los van a detener y seguramente los van a fusilar, los van a matar. Inician una de las primeras grandes aventuras de su vida, de la vida de Lev. Cogen un barco en la propia Bakú y se dirigen hacia Kizil-Su, un puerto que está hoy en Turkmenistán. Después se dirigen a Bujará en una caravana de camellos por el desierto en dirección hacia Persia. Cuando ya están en Persia, vuelven a Enceli y regresan a Bakú, que está ocupada por los turcos. Cuando llegan a Bakú, la población armenia había sido diezmada por las masacres. Después de la retirada de los turcos e ingleses, la República de Azerbaiyán vive una efímera independencia. En abril de 1920, tropas bolcheviques penetran en Azerbaiyán y toman Bakú, acabando con la independencia del país. Lev y su padre tienen que huir de nuevo hacia Georgia, por separado, en una huida que es verdaderamente de novela de aventuras. En la ciudad de Ganja o Ganya, la ciudad más importante después de Bakú en Azerbaiyán, que está en el interior del país, tienen lugar enfrentamientos entre nacionalistas y bolcheviques. Lev estuvo presente o fue testigo de esos enfrentamientos armados y lo refleja precisamente en la novela Ali y Nino. Ganja o Ganya era sede del gobierno nacionalista después de la ocupación de Bakú por los bolcheviques. Desde Georgia se dirigen en barco a Constantinopla, ocupada entonces por las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial. Los sueños, los deseos que tiene Lev todos los días que está en el puerto georgiano de Batú son similares a los que deberán tener centenares de miles de refugiados de las guerras de Siria e Irak. Parece ser que en Constantinopla se afirma definitivamente su pasión por Oriente. Creo que mi vida comenzó en Estambul, escribiría luego poco antes de morir. Os invito a leer las dos huidas de Lev y su padre, la de 1918 y la de 1920, en el libro de Tom Rice. Están narradas con un gran detalle y la verdad es que dan para escribir varias novelas. La realidad supera todo lo que la imaginación puede recrear. Esta realidad, llena de incertidumbres, de miedos, de sorpresas, de casualidades extraordinarias, de peligros, de enseñanzas, de tantas y tantas cosas. Muchas veces la vida parece irreal, la vida de otros, nuestra propia vida. Creo que me estoy enrollando mucho y no he llegado ni siquiera a la juventud de Lev Nussimbaum, pero de verdad que estamos ante una vida fascinante, una biografía también fascinante. Desde Constantinopla, Lev y su padre se dirigen a Italia en barco
Pasan por París unas semanas donde conviven con familiares. En especial, Lev conoce a su tía Tamara, la hermana menor de su madre. Después de pasar estas semanas en París, se dirigen a Alemania para que Lev pudiese completar su educación secundaria. En Berlín termina sus estudios de bachillerato en el Instituto de Bachillerato Ruso y a la vez que está estudiando estos últimos cursos del instituto, estudia a la vez en el Seminario de Estudios Orientales. En la ciudad conoce la escasez y el hambre, en una época en donde la mayoría de los berlineses lo estaban pasando muy mal y era una época pues muy difícil y al mismo tiempo, curiosamente, una época muy creativa, como hemos visto en las películas. Pasa escasez y hambre porque el padre había gastado todo lo que pudo sacar de Bakú y las propiedades que todavía, claro, que tenían allí, perdieron todo valor de mercado al evaporarse toda esperanza de recuperación. Lev se convierte al Islam en Berlín y se hace orientalista. Terminó dominando un gran número de lenguas, aparte del ruso, el alemán y el azerí, pues el persa, el turco. Esta facilidad lingüística del propio autor de Lev forma parte del retrato de Ali en la novela. En el libro, Ali es hijo de un aristócrata musulmán y Lev se presentaba ya en esos años como hijo de un príncipe musulmán, aunque en la realidad era hijo de un judío, ya entonces un judío pobre en Berlín, en Alemania. Fantasía novelada, fantasía convertida por él en vida, en realidad. Es en estos años cuando forja su personaje de Esad Bey, seudónimo con el que firmará sus novelas. Musulmán, orientalista, monárquico, hijo de un príncipe o un aristócrata musulmán, personaje con el que se presenta en sociedad. Según Tom Reiss, el Oriente de Lev es un Oriente de la imaginación, aislado de los conflictos étnicos y religiosos, mezcla de religiones y costumbres. Después de terminar sus estudios, empieza a trabajar en una de las grandes revistas alemanas, El Mundo Literario, como experto en Oriente. Era su hombre para Oriente y escribe numerosos artículos y numerosos reportajes sobre esta zona del mundo. En el año 1929 publica su primer libro, el que ya hemos mencionado, Petróleo y Sangre en Oriente, que le proporcionaría el éxito y la fama. También unas grandes controversias porque fue un libro que suscitó pues muchas críticas, muchas controversias, pero que curiosamente, como ya sabemos, incrementaron su fama y su éxito. Y ya como periodista y escritor famoso, conoció el amor. ¿Qué sabía yo del efecto que producía mi nombre? ¿Qué sabía yo de la extraña lujuria de la fama que muchas mujeres toman por amor? Ella amaba mi cara porque era una cara que se veía a menudo fotografiada. Esto escribió Lev Nussimbaum en sus cuadernos poco antes de morir. Estos cuadernos tienen un título significativo: El hombre que nunca entendió nada del amor, y se centran en sus relaciones con Erika Lowenthal. Desde que era adolescente, Erika tuvo la fantasía de casarse con un escritor de éxito y se puso a ello. Antes de seducir a Lev, trató de hacer lo mismo con otros escritores, pero no tuvo suerte, no tuvo éxito, y entró a trabajar de secretaria en la revista, a pesar de que era de una familia millonaria, de una familia muy rica, precisamente para conocer a Lev.
Poco a poco, él se enamoró y se casaron en el año 1931. Erika fue su paraíso y su infierno, como sucede con todo gran amor. Erika es la idealizada Nino de la novela, la que mantiene su amor por Nino hasta el final, a pesar de las huidas, de las guerras, de las diferencias de religión, de costumbres, de mentalidad. Pero la realidad es muy distinta de las novelas a veces, es muy distinta de la fantasía. Y además acechaba de nuevo la amenaza de la bestia. El nazismo empezaba a triunfar en Alemania. A medio plazo acechaba la guerra. Y Lev y su mujer eran judíos. En 1933, cuando triunfan los nazis, huyen de Alemania y se refugian en Viena. Ese mismo año se establecen en Estados Unidos con la familia de su mujer, que huye oportunamente de Alemania y de Austria. Pero después de estar allí un tiempo en Estados Unidos, regresan, se establecen en Viena y viene la catástrofe para él. He contado demasiado para un podcast, demasiado poco para lo que nos relata Tom Rice. Leyendo la biografía de Lev Nussimbaum, descubriréis las similitudes con muchos de los personajes y de las vivencias de Ali y Nino. Descubriréis también las fantasías del propio autor. Leed el libro. Descubrir la vida de Lev Nussimbaum es apasionante. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Volveremos.